contar por qué se ocultaron los viajes a Aruba, a Punta del Este, a Bariloche también otro viaje, y cuál es el monto de la deuda respecto de su situación patrimonial. Y ya esto lo que en realidad le quiero preguntar es ética y moralmente si se está haciendo una autocrítica respecto de un gobierno que levantó una bandera y pidió el voto hablando de la transparencia, contra la casta y contra los privilegios, y después se está hablando en realidad en el marco de la función pública de compra de propiedades y de viajes que en realidad no fueron ni siquiera oficialmente informados. Preguntarle si usted lo volvería a hacer, si se arrepiente de alguna de estas acciones, y qué haría usted, cómo se movería si un ministro del gabinete se encuentra en una situación similar, investigado por la justicia y en la compra de propiedades en la función pública. Esto se lo pregunto como funcionario público y no como ciudadano, no en su vida privada, sino en su deber como funcionario público. Bueno, en relación a mis viajes personales, mi patrimonio y el carácter de mis declaraciones juradas, reitero una vez más los puntos que ya aclaré el miércoles en mi extenso informe de gestión. He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar, los que jamás estuvieron ocultos para nadie. No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del decreto 1179/2016, ni de obsequios de ningún tipo, y el Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales. Y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones. Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales, te repito, nunca existió ocultación alguna. Como lo dije, aún no venció el plazo de la presentación de mi última declaración jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral o de mi patrimonio integral actualizado. Las autoridades judiciales son las competentes para investigar y conocer en todas las denuncias presentadas, así también las actuaciones que se encuentran en trámite ante la Oficina Anticorrupción tienen carácter reservado y han sido puestas a disposición de la justicia. Ya di mi explicación, como te decía, el pasado 29 de abril ante la sociedad, y si tengo que dar más explicaciones, por supuesto que lo haré en el ámbito que corresponda, que es el ámbito de la justicia. Sí. ¿Qué tal? Buen día para el Destape Web y Radio. La Javier primera vez Sluky. acá, ¿no? Sí. Bienvenido. En la conferencia, sí, gracias. Por un lado, si podía precisar de quién fue la indicación con más exactitud de cerrar la sala durante estos 10 días, dado que no hubo ninguna medida oficial en el boletín oficial justamente que lo respalde. Y por otra parte, hubo una reciente encuesta de Atlas Intel que predijo la victoria del presidente Milei en 2023, que mostró que ahora el presidente tiene una imagen negativa del 62%, que un 59% según una mala evaluación del gobierno, y casi un 70% evalúa que la economía está mal. ¿Qué le diría a estos argentinos que seguramente antes confiaron en el presidente y que ahora quizás lo dejaron de hacer? Gracias. Bueno, con respecto a los hechos son, por ejemplo, son desde ya de público conocimiento. El tema de las filmaciones a las que yo hice referencia recién en mi alocución inicial. Y por supuesto que ustedes lo saben perfectamente, tal vez la gente no. El otro día lo aclaré en una entrevista que me hicieron, en una entrevista radial. La seguridad del presidente depende de Casa Militar, y Casa Militar es la encargada de bregar por la seguridad presidencial. Y efectivamente las medidas que se toman en virtud de la seguridad del presidente, obviamente que corresponde hacerlas a Casa Militar. Por supuesto que en el caso de ustedes me refiero en términos de ser los periodistas acreditados o medios acreditados, y ustedes los periodistas autorizados para el ingreso a Casa Rosada, la Secretaría de Comunicación trabajó en conjunto con Casa Militar, no solo para lo que ocurrió, sino también entiendo que hay nuevos protocolos que están conviviendo con ustedes desde hoy, y que por supuesto se irán ajustando a medida vaya pasando el tiempo. De todas maneras, repito, todo es en pos de la seguridad del presidente y de la seguridad de
en realidad Casa Militar se encarga también del cuidado de la casa, y en este caso también es su responsabilidad el cuidado no solo del presidente, sino de todos los que estamos aquí en Casa Rosada. Y en relación, bueno, las encuestas no nos hacemos responsables, por supuesto, por los datos de las encuestas. También lo dije en mi informe de gestión, entendemos que falta un camino largo por recorrer pero independientemente de eso, no nos basamos en encuestas, lo ha dicho el presidente, no gobernamos por encuestas, o al menos no lo hacemos en virtud de comentarios que pueda haber o análisis periodísticos que pueda haber por determinadas encuestas. De todas maneras, te tomo el dato, por supuesto, y todos los días trabajamos para que Argentina esté, valga la redundancia, cada día mejor y que esté más abierta al mundo, que esté con mayor crecimiento, con menor tasa de desempleo, con mayores salarios, con menor inflación y con todo para lo que efectivamente, que vos sí haces referencia en la encuesta, para todo lo que los argentinos votaron, ¿no? Que es tal vez cambiar un modelo de aislamiento del mundo, de empobrecimiento y de otro montón de cuestiones que evidentemente en el 2023 ya no era soportado por la sociedad argentina. Y me parece también que ese camino es el que estamos recorriendo y es el mandato popular que el presidente Milei está cumpliendo y que en definitiva es lo que hacia abajo es la instrucción del presidente, ¿no? Cumplir con ese mandato electoral, no solo con el de 2023, sino también con la revalidación en el 2025. Que te repito, esto no significa que que el trabajo esté terminado, ni que todo esté perfecto, ni mucho menos, ¿eh? De hecho, nosotros somos muy agradecidos a todos los argentinos que todos los días con esperanza se levantan para ir a trabajar, entendiendo que efectivamente estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que todos estemos mejor. Hola Manuel, ¿qué tal? Jaime Rosenberg, Diario de la Nación. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Te recordaba del otro lado siempre. Sí, ahora me pasaron de este lado. Estamos todos los que preguntamos de este lado. Bueno, preguntarte un poco, vos hablabas de decisiones que tomó la Casa Militar en el tema del cierre de la sala. Preguntarte si también la Casa Militar tiene que ver con estas nuevas restricciones que estamos, digamos, conociendo hoy, que incluyen, digamos, la falta de acceso al patio de las palmeras o puertas que están cerradas que dan a los balcones que dan al patio de las palmeras, si todo tiene que ver también con el tema de seguridad nacional o si se trató de alguna otra razón que desconocemos, que no podemos acceder a distintos lugares que lo hacíamos antes del cierre, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, y lo otro, preguntarte, entiendo que no vas a responder cuestiones puntuales con respecto a las causas judiciales, pero bueno, hay dos cuestiones que salieron después de tu última conferencia de prensa. Una es la declaración de Pablo Feijóo, que es el hijo de una de las mujeres que en teoría le vendieron al departamento de Caballito, que declaró que, bueno, te comprometiste a pagar unos $65.000 adicionales. Si eso es cierto y, bueno, si puede dar algún detalle de eso. Y con respecto a la casa en el country, tengo entendido que no está en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción del año pasado. Si eso es cierto, ¿por qué se omitió? Y si nos puede decir a qué precio se adquirió la casa. Bueno, con respecto a la Gracias. No, por favor. Con respecto a la primera pregunta, bueno, un poco se lo contesté a tu compañero, me parece, del Destape. Estos protocolos, primero, efectivamente que hayamos hecho lo posible para que hoy se reabra la sala, indica que efectivamente queremos que estén acá compartiendo y preguntando, ¿no? Y volviendo a la normalidad, digamos. Que nunca se debió haber perdido, ¿no? Estamos todos más o menos de acuerdo que no es para debatirlo ahora, pero digo, más allá de que no todos han expresado el repudio a lo que ocurrió, entendemos que fue una situación absolutamente anómala.
y que no debió haber ocurrido, mucho menos de la forma que ocurrió. Por lo tanto, esto es un primer paso, digamos. De hecho, hoy quise yo venir a dar la conferencia de prensa, no en una especie de bienvenida, pero sí en esto de restablecer el funcionamiento de la sala y de ustedes dentro de Casa Rosada o de Casa de Gobierno. Así que entiendo que estos protocolos se van a ir revisando y se van a ir modificando de acuerdo a lo que dije, creo que en mi última línea de la locución inicial. Que es de empezar a entender, estoy hablando por Casa Militar que no debería, pero Casa Militar cuando empieza a entender que efectivamente los controles empiezan a funcionar y que no existe ningún riesgo adicional de que vuelva a haber filmaciones o de que vuelva a haber alguna imprudencia en materia de seguridad por parte de, pero entiendo que obviamente fue un caso, pero también entiende Casa Militar que tiene que asegurarse de que todo fluya dentro del protocolo. Y eso se va a seguir modificando en virtud de que Casa Militar considere correcto que así sea y considere que es seguro para el presidente, para nosotros, para ustedes y para el resto de los empleados que conviven todos los días aquí adentro. Te recuerdo, por ahí no parece, pero que hay creo que 2.700 personas, ¿no?, que transitan todos los días por aquí por Casa Rosada, entre empleados, funcionarios, el presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo único que hace Casa Militar es precisamente garantizar que esa seguridad esté y que en este caso, podría haber ocurrido otra cosa, digo que en este caso que la filmación clandestina no se vuelva a repetir. Y todo se hace teniendo en cuenta, por supuesto, la actividad de ustedes, digamos, es una obviedad que ustedes trabajan de periodistas y por eso es que Casa Militar trabaja en conjunto con la Secretaría de Comunicación para ir aunando esfuerzos para que esos protocolos sean de a poco tal vez más flexibles o bueno, no sé qué definición ponerle. Con al resto de las preguntas ya está contestado en lo que le contesté a tus compañeros y lo que contesté en mi alocución inicial y en lo que contesté el 24 de abril. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo. Gallardo de MDZ. Le quería preguntar por qué cree que le respondió a la sociedad si no informó prácticamente nada sobre su situación o las dudas sobre su patrimonio. Le quería preguntar si hay sobresueldos en el gobierno. Hubo una investigación de Clarín que se publicó este fin de semana. Si usted va a esperar hasta el 31 de julio presentar su declaración jurada o si lo va a hacer antes con el objetivo de despejar algunas dudas sobre su situación. Y en estos meses hubo gobernadores y distintos diputados que no quisieron verlo. Le quiero preguntar si eso no paraliza la gestión con el objetivo de justamente avanzar con las reformas que está impulsando el presidente Milei. Gracias. El último dato no es así. De hecho, sí es cierto que hay gobernadores que yo no pude ver por cuestiones de agenda. Sinceramente desconozco algunas de las fuentes que manifiestan algunos periodistas. La verdad es que desconozco por qué dan información que no es verídica, que no es real y que además es fácilmente comprobable. De todas maneras, tenemos un ministro del Interior, Diego Santilli, que es el que está instruido precisamente para tener esas reuniones. En muchas yo me sumo, por supuesto, porque son aquí dentro de la casa o porque por una cuestión hasta cercanía física da para que efectivamente las compartamos e incluso porque algunos gobernadores quieren verme a mí. Entonces, pero no necesariamente me sumo a todas las reuniones. Está buena la pregunta para aclarar cómo es la dinámica de las reuniones con los gobernadores. Pero el ministro del Interior es Diego Santilli. De hecho, me dejaste pensando. Hablo permanentemente con los gobernadores. Con algunos tengo tal vez más diaria, como se le llama, con otros menos, pero incluso hoy a la mañana tuve comunicaciones con gobernadores. Eso por un lado. Por otro lado, repito, todo lo que... Y después, al final, voy a hacer una aclaración adicional. Cuando hable el último, no sé si sos el último o...
ahí nomás. Todo lo que respecta a las explicaciones, sí, fueron dadas el 29, de hecho dediqué buena parte del final del informe de gestión a hablar de todas las causas y hablar del por qué algunas cuestiones, responderlas, era interferir en las diferentes denuncias que me han hecho en la justicia. No, en mi calidad de funcionario no puedo interferir o no puedo decir nada que se pueda interpretar como interferir en la justicia. Así que, bueno, está bien, es tu consideración. Yo creo que respondí mucho y lo demás aparte va a estar respondido en la justicia como corresponde, ¿no? Que es el ámbito donde hay que hacerlo y donde además corresponde, ¿no? Ese es el ámbito en el que corresponde. Sí. No nos basamos no analizamos cuestiones, notas periodísticas nosotros. No analizamos ni la ley y la nota, no sé de qué me hablas. Así que, bueno, Última pregunta. La aclaración que iba a hacer al final la hago ahora aprovechando tu insistencia. En este nuevo orden que estamos teniendo en algunas cuestiones, y en virtud de en algún momento poder ampliar la cantidad de preguntas que hacen para que mayor cantidad de colegas puedan preguntar, lo que les ruego, por favor, es, hoy tuve cierta flexibilidad, pero tratemos de lo que les pedí muchas veces, de que sea una pregunta por periodista. Así, si cumplimos eso, por ahí, más allá de que me parece que es respeto para todos, creo que en algún momento podemos pasar de 5 a 10 preguntas y todos respetamos eso y que más de ustedes puedan... Bueno, hoy son un montón igual, en general ustedes son muchos menos, pero por ahí vamos a poder llegar al punto donde puedan preguntar todos y sea más, digamos, más extensa la conferencia, pero en pos de ustedes, ¿no? En que ustedes puedan preguntar más. Y sí, seguir preguntando. La declaración jurada va a estar presentada en tiempo y forma, como siempre. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Pablo Lapuente para Letra P. Le quería consultar... Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ministro. Gracias por preguntarme. Me alegro. No nos quedó claro en su alocución inicial por qué fue que durante 11 días tuvo la sala cerrada a todos los periodistas acreditados. Puse una semana para está bien, te lo tomo, 11 días. Y de todos modos, la apertura también es limitada. Hay colegas que nos están diciendo que están en la puerta de Balcarce 50 sin poder ingresar, que habitualmente lo hacían hasta el jueves que decidieron cerrar las puertas. Y luego consultarte también algunas preguntas que no fueron respondidas, más allá de tu exposición en el Congreso. Por ejemplo, si es real o falso que utilizan fondos públicos, como sea autos oficiales o seguridad oficial, no solo para usted en su horario laboral, sino también extendido y también para su esposa y su familia. Y también reiterar un poco la pregunta que le ha hecho acá el colega, que más allá de una revelación periodística que ha sucedido en Clarín, si puede también confirmar o negar algo que es muy relevante y que ha generado también conmoción no solo entre los periodistas, sino entre la sociedad, sobre los supuestos sobresueldos en muchos de los funcionarios. Gracias. Bueno, la última pregunta que hiciste, me remito a la respuesta que leía tu compañero Gallardo. Con respecto a tu primer pregunta, la verdad es que, Javier, no sé si hay alguna explicación. Entiendo que... entiendo que todos los acreditados que tienen todos los papeles en orden, no deberían tener inconvenientes para ingresar. No sé si habrá casos que no estén los papeles, o sea, que no esté la acreditación efectivamente otorgada. No, por eso no lo sé. Ahora hablen con Lanari y arréglenlo con él, pero no, a priori no debería haber ninguna limitación con ninguno de ustedes. No. Ya te digo, chequémoslo por las dudas y nos comprometemos a solucionarlo, pero no debería haber inconvenientes. Y con respecto a la otra pregunta que me hacías, que los principales funcionarios del gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia, es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional y además se cumple siempre con la normativa aplicable. Siempre. Ningún funcionario se toma atribuciones que no corresponden a la normativa. De hecho, el miércoles, en la extensa jornada en el Congreso Nacional, quedó, digamos, más claro que nunca porque esa seguridad es legítima
cuando cierto diputado casi que hizo una confesión de que están espiando, en este caso, a la esposa del jefe de gabinete que vengo a ser yo, pero que claramente eso puede extenderse a cualquier funcionario del gobierno, lo cual es un hecho de por sí penoso y sí, es un hecho de seguridad nacional. Y después, apenas asumí, aprovecho para responderte lo de la custodia familiar, en mi caso, apenas asumimos, a los 2 o 3 días, no viene el caso que muchos de ustedes lo saben porque yo se los he contado, veo que asienten, a los 2 o 3 días de asumir, mi familia y yo no solo que recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública. Por lo cual, te repito, por cuestiones de seguridad hay cosas que efectivamente no podemos contar sobre temas de seguridad, custodia e incluso amenazas y demás cuestiones que hacen al desenvolvimiento de nuestra función. Muchos episodios que son realmente lamentables y dolorosos para todos, pero especialmente para los que tenemos familia o los que tenemos hijos chicos. Pero te repito, todo dentro de la normativa. No hay nada que ocurra fuera de la normativa en ninguna materia, pero menos aún en materia de seguridad, donde somos especialmente cuidadosos. De hecho, fíjense lo que pasó con la sala. Se habla de la sala de prensa en los medios, en realidad es el ingreso de los periodistas acreditados a Casa Rosada, ¿no? Que para que la gente sepa también, ustedes tienen su sala de trabajo, que se llama sala de periodistas, y esta es la sala de prensa donde nos encontramos si y solo si hay una conferencia de prensa. Así que nada está fuera de la normativa y todo es en pos de la seguridad nacional y de la seguridad de funcionarios, empleados e incluso ustedes en el ámbito que les corresponde. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias y vamos a volver al esquema de conferencias que van a ser no diarias, pero sí van a ser, nos vamos a ver seguidos, digamos, las caras. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está Manuel Adorni en la primera conferencia con la reapertura de sala de periodistas. Yo veo un costado interesante y un costado nada interesante. Lo interesante es que se reabrió la sala. Sí, pudieron ingresar los periodistas. Entiendo que el Grupo Clarín no pudo hacerlo. Se explicará de qué se trata. Fue la última consulta. Lo no interesante es el contenido. Nada de interés. Yo sigo sosteniendo que el señor Manuel Adorni se ampara en las formas para no explicar masivamente el fondo. Quiero decir, tiene todo el derecho de presentar las declaraciones juradas hasta fin de junio. Se le preguntó, ¿eh? Sí, se le preguntó. Tiene todo el derecho de remitir al expediente judicial. Estos son formas. Efectivamente, la justicia investiga, las declaraciones juradas ante la oficina, absolutamente. Ahora vuelvo. Ahora, el fondo sigue sin esclarecer. Ayer, insisto, hubo nuevas, y sería muy interesante también hablar de la compañía, ¿cómo se llama? La nucleoeléctrica. Nucleoeléctrica. No, neuroeléctrica no. El uso de gastos con tarjeta corporativa. Gastos, gimnasio, sí, los vamos a ver en la justicia. Qué interesante que, teniendo en cuenta los tiempos de la justicia, se pudiese aprontar con una declaración. Pero bueno, ¿sensación, profe? Sensación que las formas se cuidan, como dijiste vos. Está muy bueno y está sano que vuelvan las preguntas y las respuestas y que cada uno tiene derecho a contestar lo que quiera. Dentro de todo el derecho que ejerció Manuel Adorni, hay muchas cosas que no las contestó. E insisto en algo que vos lo acabas de decir. Los tiempos políticos parece que no sigue sin darse cuenta que deberían adelantarse a los tiempos administrativos. Sería mucho más sano para el gobierno. Yo creo que además hay algo que quedó dando vuelta y es sigue pagando el gobierno costos políticos por Manuel Adorni. Muy alto. Lucía, ¿algo para decir? Esta respuesta técnica que volvió a leer algo que había dicho el miércoles sobre el expediente judicial no siempre es suficiente. Es cierto que él no puede interferir en el curso de una investigación, pero el funcionario público es público y en carácter de tal tiene que dar una respuesta que sea un poco más suficiente para la sociedad y posiblemente hasta para el electorado propio, ¿no? Que les creyó en una de sus principales marcas discursivas, que era no somos lo mismo, venimos a luchar contra la corrupción, todo en grado de presunto porque hay causas en curso, no hay nada dictaminado siquiera, pero me parece eso.